cielo nublado y con probabilidad de lluvia en cualquier momento. No sé si está lloviendo, no, pareciera que no, pero bueno, está muy cargado el cielo. Seguimos hablando de este clásico que vamos a disfrutar desde el sábado a las 15:30 cuando se empiece a definitivamente evacuar toda esa tensión que hoy se vive alrededor de este hecho particular, histórico para el fútbol de Mar del Plata y que tiene, por supuesto, muchísima relevancia, pero para mucha gente que no ha vivido, que no ha estado en ese momento viviendo este tipo de partidos, o era muy chiquita y por ahí no se acuerda, venimos repasando a través de entrevistas toda esta saga de partidos que han hecho de Aldosivi Alvarado, Aldosivi, un clásico realmente importante para la ciudad de Mar del Plata. Tenemos del otro lado de la línea a Osvaldo Tita Rizzo, sí, uno de los referentes de Aldosivi y que, también le tocó ser protagonista de muchos clásicos destacados a lo largo de su carrera deportiva. Osvaldo, ¿cómo está? Muy buenas tardes, lo saluda Rodrigo Vivito. Hola, ¿cómo andás, Rodrigo? Buenas tardes. Muy bien, bueno, de nota en nota, ¿no? Son momentos donde se recurre a los históricos para tratar de rememorar lo que eran esas batallas, esos lindos partidos, ¿no? Sí, recién vengo de un diario, así que me moví un poco. Empieza a remover un poco toda la historia, está bueno eso, ¿cómo lo vive personalmente? Sí, es lindo que hablen de ese partido, de esos clásicos, así que para mí no es un gusto hablar de esos partidos. ¿Cómo se vivían? ¿Cómo era el recuerdo que viene a la cabeza de lo que estamos atravesando ahora nosotros, que es la semana previa, pero de aquello que se sabía que se podía dar, que se daba incluso en un momento de manera muy seguida? ¿Cómo se palpitaba y cómo se vivía en la previa cada uno de esos partidos? Sí, era, la verdad, mucha ansiedad, quería que llegue el fin de semana para jugar. Eran partidos que de a poquito fue creciendo todo lo que era. Yo jugué los clásicos del 88, que ahí es cuando arrancó más o menos los partidos contra Alvarado y que iba mucha gente. Y siempre en la semana uno sabía que tenía un partido importante el fin de semana, así que con mucha ansiedad. Claramente. ¿Y cómo eran esos primeros partidos? Porque no eran con la emotividad que después empezaron a tener y donde se empezó a hacer el clásico. Esos primeros partidos y enfrentamientos que los empezaron a definir como clásicos, ¿eran distintos o siempre más o menos los partidos tuvieron esa rivalidad? No, mira, los dos que yo jugué en el 88 era un partido que sí que había mucha gente, en las dos hinchadas llevaba mucha gente, pero todavía no era el clásico, era un partido más de la Liga de Mar del Plata, y después yo creo que se empezó a dar como partido importante cuando jugamos con Alvarado en Cancha de Nación, que se llenó la cancha, tuvieron que poner tubulares, todo, y creo que de ahí empezó más la rivalidad. Claramente, sí, ayer hablábamos justamente con el Pato Subilet de ese partido que él lo recordaba fervientemente, porque además era otra historia nuestra y los equipos estaban ahí al lado de las tribunas de las dos hinchadas y no pasaba nada, por suerte, ¿no? En aquellos momentos. No, por eso te digo que era un partido a pesar con mucha gente, pero no tenía la rivalidad que tuvo después en otros años. Y después, ¿cómo fue tornando, cómo fue cambiando, cómo esa rivalidad en algún momento se llegó a transformar en violencia, ¿no? Porque eso también es un proceso social que se va viviendo, ¿no? Y no sé para los futbolistas cómo se iba transformando eso también, viéndolo desde adentro del campo, ¿no? Y sí, después cada partido ya era otra historia, ya era... Nosotros los jugadores también lo vivíamos, no te digo... ¿Cómo te puedo decir? Pensando ya que era Alvarado, ya que teníamos que ganar, que teníamos que hacer un buen partido, pero después en las tribunas se fue violentando todo, pero yo creo que porque jugaba mucho, suponía 2 o 3 partidos por año, y siempre seguidos, siempre peleábamos títulos, los dos equipos, así que también eso pudo ser que haya incrementado todo lo que pasó después, ¿no?
Claro, sí, lamentablemente que nos llevó a un espacio, un bache demasiado largo sin poder disputar este tipo de partidos, ni siquiera como un amistoso de pretemporada, ¿no? Que le podría haber hecho bien también al fútbol de Mar del Plata en líneas generales, porque lo que estamos por vivir el sábado es una bocanada de aire fresco para todo el fútbol de la ciudad, ¿no? No, por supuesto. Vos calculás que la mayoría de los hinchas y que son jóvenes, ellos no vieron nunca un clásico y parece que lo hayan vivido siempre, ¿entendés? Por la forma de que están, que quieren ir a la cancha, cómo se expresan, todo es como que ellos han jugado todos estos años un partido que nunca se jugó. Claro. Claro, sí, es una buena definición, ¿no? Lo vivieron, pero no lo pudieron jugar nunca, no pudieron ver nunca, y no han podido estar ahí alentando. En ese sentido, me imagino que dentro de los clásicos habrá muchos recuerdos imborrables, muchas anécdotas para contar, pero sí me gustaría puntualizar un par de intervenciones que has tenido destacadas. Una de ellas tiene que ver con el famoso 13-0, aquel partido donde le tocó anotar también. ¿Cómo fue la disputa de ese partido? Porque me imagino que no sé si era cómodo estar jugando contra chicos de Alvarado, en este caso, en un partido que tenía una relevancia para ustedes también mayúscula, ¿no? Sí, mira, yo siempre digo una cosa, no tengo la verdad nada, pero cuando nosotros fuimos a jugar, nos encontramos con los chicos ahí en la cancha. Claro. Nosotros fuimos a jugar un partido de la primera división de fútbol local contra Alvarado. Después, cuando salimos, o nos comentaron antes que iban a jugar con pibes, pero yo por lo menos fui a jugar contra Alvarado. Cuando yo salí había un equipo con camiseta Alvarado y la verdad no me fijé si eran chicos grandes, era Alvarado. Claramente. ¿Y cómo fue el partido, el desarrollo del partido? Y en el primer tiempo, calculá que terminó 3-0, más o menos los chicos, como que era un partido normal, no era que uno se miraba que se dejaban pasar o se dejaban hacer los goles. El primer tiempo fue un partido normal, y ya en el segundo no, ya en el segundo uno miraba que no es que no corría nada, capaz que ir a trabar no trababan o se dejaban pasar y eso, pero como te digo, eso el 3-0 quedó por lo que hicieron los dirigentes de Alvarado, que por ir al regional hicieron algo que va a quedar en la historia siempre. Claro, y tenías noción en ese momento de lo que generó, lo que iba a hacer con el correr del tiempo, porque en ese momento jugaste un partido, bueno, terminó con un resultado mucho más abultado de lo normal, pero se transformó para la gente de Aldo Civi en un verdadero hito, ¿no? Sí, no, eso era, ganamos 3-0 y no, en ese momento no era tanto como es ahora, no era que todos los días repetían, ganamos 3-0, no. Fue un partido que, bueno, ellos necesitaban ser goleados como para tener una chance para ir al regional y nada más, pero después, bueno, todo lo que... Pero se veía venir, en algún momento la gente iba a hablar de ese partido y, bueno, como habla ahora. Claro, eventualmente. Y hay otro partido, otro clásico en el cual te toca ir al arco porque expulsaron al arquero, no tenían cambios y asumiste ese rol en el tramo final del partido con intervenciones, con atajadas, lo cual tampoco es muy frecuente para un jugador y mucho menos, no sé si en esa época sucedía mucho tampoco que se dieran situaciones de ese tipo. No, en esa época no se daba. Había jugadores que iban al arco, pero bueno. Ahí nos echaron a Hugo Molteni y yo pedí ir al arco igual que Pablo Corti. Después me dijeron que vaya yo. Y bueno, sí, tuve 3 intervenciones, las 3 pelotas que llegaron al arco, por suerte las pude atajar y bueno, contento porque ese empate a nosotros nos servía como para seguir primero y después a las 2 o 3 fechas salir campeón. ¿Y ese partido cómo se había desarrollado? ¿Cómo fue ese partido? ¿Qué recordás de ese partido y de ese momento en particular? Porque fue un partido caliente. Sí, ahí ellos con gol de piso no empezaron a ganar, después se empató de La Roca y después ya
no estaban atacando más ellos, y bueno, Hugo tocó la pelota con la mano afuera del área, lo echaron y bueno, tuve la responsabilidad de ir al arco, pero confiado y bueno, la primera que atajé fue un tiro libre que pasó la barrera y la verdad me cayó en las manos porque la verdad yo no la había visto mucho la pelota, pero bueno, la pude embolsar. Y la más difícil fue la tercera, que el látigo Ben atacaba y yo sabía que no me iba a patear el arco porque estaba muy fuera del área y sabía que iba a tirar el centro y bueno, me pude anticipar y la pude atajar. Claramente. Bueno, había ¿alguna vez había atajado? O sea, entrenaba, practicaba, aunque sea para divertirse un rato, digo, o era una experiencia totalmente nueva? No, yo cuando empecé a jugar al fútbol, que cuando era chico en Urquiza, Era arquero. yo era arquero. Bien, o sea que tenía experiencia. Así que más o menos tenía un poquito de idea. Claro, no era cualquiera que iba al arco, sino que alguno con cierta experiencia en definitiva. ¿Y cómo se vivía alrededor de Aldosivi la previa del clásico, ¿no? ¿Cómo eran esos días previos, más allá de la ansiedad que nos contaba que se generaba, que se acerque? ¿Cómo era para la gente de Aldosivi vivir el clásico? ¿Cómo se lo trasladaban ustedes como plantel en aquel momento, ¿no? Mira, nosotros siempre iba gente a ver los entrenamientos, iba mucha gente a ver los entrenamientos, todo. Y calculá que cuando nosotros jugamos las 2 finales para ascender al Nacional B, tuvimos 15 días de la Villa Marista. No salimos de la Villa Marista y estuvimos concentrados, y ahí que no podía entrar los hinchas, así que estuvimos bastante tranquilos y bueno, pero se vivía, la verdad, la gente de Aldosivi y la de Alvarado, supongo, para su plantel también, con muchas ganas de ir a la cancha, con que su equipo gane, así que la verdad fueron lindos partidos. Bien. Bueno, ¿qué se imagina del partido del sábado, ¿no? De lo que puede llegar a darse deportivamente hablando, futbolísticamente hablando, y de lo que está haciendo Aldosivi, que la verdad que ha empezado el torneo muy bien desde lo deportivo, pero también con una identidad muy definida, que a veces es difícil cuando vienen muchos jugadores nuevos, ¿no? Sí, la verdad, a mí me gusta este equipo, me gusta además de tener muchos jóvenes, tienen ganas de progresar, tienen ganas de ganar, es un equipo que lucha, que pelea, que tiene juego también, así que yo creo igual que va a ser un partido parejo, porque Alvarado también viene bien, ha formado un buen equipo, así que va a ser un partido parejo y el que gane no va a ganar más por un gol o dos. No, un partido cerrado en el marcador, quizás abierto en el juego, pero cerrado en el marcador. Sí. Bien, bueno. También se habla mucho de esta historia de que cuando ustedes jugaban esos clásicos, como en el caso suyo y el de otros tantos nombres que fue citando a lo largo de la charla, eran jugadores criados, formados, en muchos casos de mucha historia dentro de las propias instituciones, hinchas del club, incluso, tanto en Alvarado como en Aldosivi. Hoy la realidad es otra, es la primera vez que se cruzan en la segunda categoría del fútbol argentino, con lo que eso significa. Eso le da un condicionante distinto a los jugadores, porque son jugadores profesionales que hoy están acá, mañana están allá, y eso, ¿crees que también puede ser distinto a la forma de sentirlo de ellos o no? Ya el mismo día a día te lleva a que entiendas lo que está pasando, ¿no? No, yo creo que va a ser distinto para ellos, para los jugadores de ahora, porque como vos decís, nosotros en Alvarado y en Aldosivi de esa época, la mayoría de los jugadores eran de Mar del Plata. Yo te puedo armar un equipo con todos los jugadores de Mar del Plata que jugó en ese tiempo, y Alvarado también tenía muchos jugadores de Mar del Plata, o sea que en ese sentido, en el sentido de pertenencia, en que a nosotros, de ser de acá y ser hincha de Aldosivi, nos motivaba mucho más el partido que supongo que a los jugadores de ahora, como decís vos, hoy juegan a Aldosivi, mañana jugarán en otro lado. En cambio nosotros jugábamos para Aldosivi, los jugadores de Alvarado también eran muchos de Mar del Plata, y yo creo que por eso también se armaban esos partidos que era la mayoría del tiempo peleados y eso, así que, pero bueno, espero que los jugadores nuevos de ahora de Aldosivi tengan bien en claro que es un partido importante, hace 27 años que no se juega, es contra el equipo rival de la ciudad,
bueno, ojalá que se puedan motivar y tengan ganas de ganar el partido. Seguramente así será, y esperemos que se lo sepan transmitir también, seguramente desde la propia cancha, con la hinchada, en este caso de Aldo Civi en el campo, se hará sentir sin duda alguna. Osvaldo, gracias por estos minutos y bueno, ojalá transcurra todo en paz, que también es un dato singular, y gracias por compartir un poco de la historia de este partido con nosotros. Bueno, no, de nada, gracias por llamar. Un abrazo, hasta luego. Bueno, Chao. Tita Rizzo, sí, uno de los jugadores emblemáticos de Aldo Civi, autor de uno de los tantos en el 13-0, en el famoso 13-0, en realidad autor de varios goles en clásicos, pero también esa particularidad que en uno de los clásicos le tocó ir al arco, porque estaba terminándose el partido y estaban empatados y habían echado al arquero, y bueno, tuvo que asumir ese rol y lo hizo atajando 3 pelotas que iban al arco, ¿no? Que tenían destino de red, en definitiva. De a poco, bueno, también haciendo sentir lo que sucedía del lado de Aldo Civi al momento de desarrollar cada uno de los partidos en este clásico, que va a tener matices muy distintos, forma de transitarlo de los jugadores también muy distinto, pero que, bueno, no deja de ser un dato históricamente muy singular. 18:17 la hora en este